Estrategias de vocabulario. Contextualización. Esto significa poner nuevas palabras de vocabulario en oraciones, para ayudarte a recordarlas y a probar si las estás usando correctamente. Puedes usar estas oraciones cuando hables con un hablante de inglés para ver si te entienden. Puede escribir estas oraciones en su carpeta de aprendizaje para que los tutores las vean, o puede enviar un correo electrónico a los tutores y pídales que verifiquen estas palabras en sus oraciones. Las formas más independientes son hablando con un hablante de inglés y buscando en internet. Encuentre ejemplos de la palabra que se usa en las oraciones. Elaboración. Esto significa relacionar nueva información con información que ya conoce. Por ejemplo, si conoce el significado de información, es fácil recordar que el verbo es informar, y eso informativo es un adjetivo, y eso informante es alguien que da información. Inferencia. Esto significa usar la información disponible para predecir o adivinar significados de, por ejemplo, nuevos elementos de vocabulario. Por ejemplo, si sabes que estás leyendo sobre el fútbol, y usted sabe que un campo es a menudo un área grande cubierta en hierba, entonces puedes adivinar que un campo de fútbol es un área grande cubierta de hierba para jugar fútbol. Traducción. Primero puede leer una historia en un periódico en su propio idioma, luego lee la misma historia en un periódico inglés. La mayor parte de la historia probablemente será lo mismo, entonces la historia en su propio idioma lo ayudará a prepararse para la lectura en inglés. Por ejemplo, le dará vocabulario, y cuando lea el inglés historia y hay un vocabulario que no conoce, entonces puede usar su conocimiento de la historia para adivinar cuál es el nuevo vocabulario. Personalización. Puede escribir por qué el elemento del vocabulario, es decir, la palabra o frase, es importante para usted, dónde la vio por primera vez y cuándo la utilizó. Por ejemplo, es posible que haya escuchado el artículo en una película que le gustó. Haga clic aquí para ver una lista de películas y frases famosas en ellas, y usó el artículo cuando habló sobre la película con sus amigos. Conservar su propio diccionario, libro de vocabulario. Escribir entradas para el diccionario te ayudará a aprender palabras, y usar tu propio diccionario puede ser más rápido que diccionario normal. Haga clic aquí para obtener más detalles y ejemplos. Agrupación. Puede agrupar palabras en diferentes áreas, como palabras en los diferentes cursos que estudias. Por ejemplo, los estudiantes de negocios podrían agrupar elementos de vocabulario en vocabulario de mercadotecnia, vocabulario contable y recursos vocabulario de humanos. Estrategias gramaticales, por ejemplo, para exempligrafía. Por ejemplo, deducción. Esto significa usar reglas para calcular la respuesta o cómo hacer alguna cosa. Es especialmente útil para la gramática. Por ejemplo, regla, para cambiar la normalidad del discurso al habla denunciada. Por ejemplo, para escribir actas de una reunión, mover los tiempos atrás un tiempo pasado. Ejemplo, señor Chan, lo veré mañana. Reportado discurso, señor Chan dijo que lo vería al día siguiente. Recombinación. Esto significa unir cosas que ya sabes para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, si sabe que el tiempo pasado simple se usa para describir cosas que sucedieron en el pasado que han terminado, y usted sabe que el tiempo presente perfecto se usa para describir experiencia, puedes hacer una oración. Eso incluye ambos. Visité América por primera vez en 1990. El verano pasado volví allí, así que he estado allí 2 veces. Escribir tu propio libro de gramática. Esto puede contener reglas, ejemplos, por ejemplo, de periódicos o revistas, sus notas, por ejemplo, sobre cosas que no comprende, listas de excepciones, etc. Usar la nueva gramática. Después de aprender alguna nueva gramática, úsala en una conversación o escribiendo, y vea cuál es la reacción de su oyente o lector. ¿Entienden? Tú puedes preguntar ¿dije eso correcto? Obtener un libro de gramática. Ven así lo ve a una librería y mira los diferentes libros de gramática. Elija uno que entienda. Leer y escuchar. Para ver cómo los escritores y los hablantes usan la gramática inglesa para comunicar sus ideas. Estrategias de pronunciación. Repetición. Puede repetir una palabra en voz alta o en silencio para practicar la pronunciación. Tenga cuidado de escuchar un modelo para asegurarse de que su pronunciación sea correcta. Sonido. Esto significa recordar sonidos en inglés usando sonidos del propio idioma. Por ejemplo, el sonido en inglés barra y barra es muy similar al chino, putongua, sonido de la palabra que significa uno. Estrategias de vocabulario. Estrategias de memoria. Asociar el sonido con pinyin, nuevo personaje con un personaje similar previamente aprendido. Visualice el personaje en su cabeza o cree una historia con su significado. Reconocer a los radicales y recordar el nuevo personaje
personaje como parte de una palabra compuesta. Memoriza el significado y pinyin mientras haces la tarea del personaje. Agrupe los personajes con otros personajes que contengan el mismo radical o teniendo los significados similares. Agrupe las palabras según las partes del discurso, por ejemplo, sustantivos, verbos. Recuerda la situación en la que escuché o vi por primera vez, o recuerdo la página o firmé donde lo vi escrito. Recuerda al personaje en una oración significativa. Estrategias cognitivas. Observe cuidadosamente los trazos y siga el orden correcto de trazo. Lea el folleto que explica cómo se formó el personaje mediante el ensamblaje de diferentes componentes. Use grabaciones de laboratorio de idiomas o en línea con frecuencia para escuchar las palabras. Tome notas usando caracteres en clase o en casa. Use palabras nuevas en oraciones o escritura de ensayos. Estrategias metacognitivas. Preste atención al tono y léelo en voz alta varias veces antes de escribirlo. Preste atención a cómo se usa el personaje en contexto. Vista previa de las palabras nuevas y hacer tarjetas de vocabulario. Repase las tarjetas diariamente. Revise los personajes leyendo el texto en el libro. Examinarme durante la memorización. Por ejemplo, dando el sonido, intento pensar en la forma y el significado del personaje. Lea el libro chino para niños u otros materiales de lectura. Estrategias de pronunciación. Estrategias cognitivas. Concentrarse intensamente en la pronunciación mientras escuchas. Hable en voz alta para sí mismo y repítalo en voz alta después de un nativo o una cinta. Practique ejercicios para adquirir los sonidos del idioma meta. Estrategias de compensación. Usar símbolos fonéticos o mis propios códigos para recordar cómo se pronuncia alguna cosa. Estrategias metacognitivas. Observe las posiciones de la boca o observe los labios. Leer materiales de referencia sobre las reglas del idioma de destino. Estrategias sociales. Tener sentido del humor sobre la mala pronunciación. Pídale a alguien más que corrija mi pronunciación o pronuncie algo.